El asma ha sido una enfermedad que no está reconocida como un factor de riesgo específico para causar la infección. Sin embargo, pues al ser una de las enfermedades crónicas respiratorias más comunes en el mundo, pues siempre tenemos también presente que se pueden complicar los pacientes con infecciones virales, y la causa también de exacerbaciones en asma podrían ser por infecciones virales. Es por eso es que también tenemos que considerar esta infección en este grupo de pacientes. Si vemos en el mundo, más o menos cerca ya de 340 millones de personas tienen asma, y en los niños específicamente es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente. Más o menos hablamos de 12 de cada 100 niños tienen esta enfermedad, y en general el 5% de la población mundial podría vivir con este padecimiento. Y al igual que otras enfermedades crónicas, tiene gran impacto en la calidad de vida, tanto de niños como en adultos. Es causa frecuente de ausentismo escolar, laboral, y eso repercute finalmente en los niños en un desarrollo normal, ¿no? El no ir a la escuela, el no poder correr porque no puedes respirar o porque te da tos. Entonces siempre limita el desarrollo en una población infantil. El asma también es una inflamación en la vía respiratoria, sobre todo afecta a los bronquios, que son los conductos que nos llevan el aire hacia los alvéolos, que es en donde vamos a intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono. Entonces, un paciente con asma puede tener tos generalmente cuando hace algún esfuerzo, alguna actividad física, o bien todo el tiempo cuando no tiene un control adecuado de la enfermedad o tiene algo que le llamamos crisis de asma. Tienen un ruido característico que sale del pecho, que son las sibilancias. Esto es porque los bronquios son tubos que, si se obstruyen o se cierran, porque eso es lo que ocurre en el asma, ocasionan un sonido que es un silbido. Entonces también el paciente puede tener falta de aire y puede tener esta sensación de opresión en el pecho, que es secundario a que no puede respirar adecuadamente. Tenemos también que va a tener estos bronquios generalmente obstruidos, pero estos síntomas, una característica en el asma es que no tienen síntomas todo el tiempo los pacientes. Los pacientes con asma generalmente tienen síntomas de acuerdo a factores que desencadenan la enfermedad. Por ejemplo, una persona alérgica en cierta temporada, a lo mejor en primavera, en verano o en invierno, dependiendo de la polinización, podría tener sintomatología, o bien asociado a una infección respiratoria, que eso es lo que ocurre generalmente en invierno. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué recomendaciones tenemos que tener? En general, al igual que cualquier paciente o cualquier persona en casa, pues tenemos que tener estas recomendaciones. Limpiar, y sabemos que también muchas veces el tipo de limpiadores que utilizamos en el asma son causa de exacerbaciones, o bien utilizamos concentraciones muy altas de los limpiadores, y eso hace que el paciente tenga una reactividad en los bronquios y los bronquios se cierren. Entonces es muy importante tener cuidado con esto cuando hagamos la limpieza en casa. Y ahora la desinfección, es decir, un niño, una persona con asma no puede estar cerca cuando estamos limpiando. También tenemos que identificar qué podría causarles una exacerbación para no utilizar ese tipo de productos. En lo posible, abrir puertas o ventanas o utilizar algún ventilador para hacer que circule el aire, y eso evite el contacto directo con estos productos de limpieza. Y pues siempre limpiar todo el tiempo, ¿no? Con las cosas que usamos comúnmente al día a día, los teléfonos, el control remoto de la televisión, las manijas de las puertas, los grifos, los lavabos. En general, todo esto que la familia utiliza de forma continua durante el día, hay que tratar de limpiarlo y desinfectarlo. Lo recomendable es utilizar, pues ya sea productos de limpieza, o bien podemos también elaborar productos con cloro, el cloro convencional, el cloro comercial. 1 litro de agua con 40 mililitros de cloro, esa es la concentración que podemos utilizar sin ningún problema para que podamos limpiar, desinfectar, y también podamos evitar que el paciente con asma tenga alguna exacerbación. Agua y jabón también son básicos. El coronavirus se muere con el jabón. Entonces, por eso estas medidas tan importantes de limpiarnos, de lavarnos las manos con agua y jabón o con el alcohol, ¿no? Pero cosas básicas en casa: agua, jabón o esta concentración de cloro. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué debemos de tener como precaución en el asma? Ya lo decía también el doctor Septién. Estas medidas generales se aplican para toda la población, pero específicamente para personas con enfermedades respiratorias crónicas tenemos que hacer también mucho hincapié
esta distancia. Sabemos que una persona tose, estornuda o incluso al hablar podemos emitir estas partículas de saliva que van cargadas de virus cuando estamos enfermos, y esta distancia puede ser hasta de entre 1,5 metros y 2 metros que podemos alcanzar a la otra persona. Por eso es que hablamos de esta sana distancia. Evitar en lo posible estos lugares concurridos, mantenerse alejado de personas enfermas, lavarnos las manos frecuentemente, usar gel alcohol, y pues obviamente mientras más tiempo estemos en casa, mientras menos nos expongamos al posible contacto con el virus, pues es lo que va a evitar que tengamos una enfermedad, ¿no? Un contagio. Igual si alguien está enfermo en casa, que también pues ya cada vez va a ser más frecuente que veamos estas infecciones en la comunidad. Sabemos que cada día aumenta el número de contagios en nuestra población, entonces es muy importante que cuando tengamos a alguien enfermo tengamos estas medidas de aislamiento, que esa persona permanezca en una habitación, que esta persona utilice nada más utensilios para él, utensilios básicos como los vasos, los cubiertos, las toallas, todos los efectos personales pues no deben de ser compartidos de ninguna manera, y el paciente debe de permanecer aislado en su casa y el resto de la familia pues en las demás habitaciones. Esto es muy importante porque pues sabemos que no todos los pacientes van a ir al hospital cuando tienen un cuadro leve. Muchas veces esperamos en casa para que nos hagan la prueba diagnóstica para no ir a un hospital, y entonces es importante que permanezcamos aislados dentro de nuestro domicilio. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede en el asma? Ya lo decía el doctor Septién, no hay que suspender tratamientos. Esto también aplica para el asma. Los pacientes con asma generalmente tienen dos tipos de medicamentos. Al ser una enfermedad inflamatoria, utilizan de base un esteroide inhalado, y al ser también una enfermedad que causa la broncoconstricción o que los bronquios estén contraídos o cerrados, tendremos que usar también broncodilatadores. Entonces, si el paciente está utilizando estas terapias, no debe de suspenderlas en ningún momento. Y algo importante también es que cada paciente con asma siempre debe tener un plan que hacemos en conjunto los médicos con el paciente, y esto es para saber qué hacer en caso de presentar una crisis. En el caso del asma, siempre es importante tener a la mano el medicamento de rescate, que esto es un broncodilatador. Es el medicamento que va a permitir que los bronquios se abran rápidamente y de esta manera limitar el empeoramiento de los síntomas del asma. En este caso, las nebulizaciones son una opción siempre en el tratamiento de una crisis de asma. Sin embargo, en este contexto de la pandemia del coronavirus, debemos evitar las nebulizaciones en lo posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nebulizamos, podemos hacer que aerolicemos, ese es el mensaje, podemos emitir más secreciones respiratorias hacia el ambiente. Entonces, con esto diseminamos más el virus. Por eso es que en esta época lo que se recomienda es utilizar estos espaciadores o aerocámaras que nos permiten poner el medicamento de rescate para que podamos dar el medicamento a los pacientes sin necesidad de tener que nebulizarlos. Esto es una recomendación que se ha emitido a nivel internacional, y es por esto, ¿no? En cualquier otro momento podríamos nebulizarlo. Otra cosa importante es ahorita, pues, los pacientes que tienen un seguimiento adecuado con su médico, pues es seguir este seguimiento a distancia, que ya existe la telemedicina, consultas vía Webex, vía telefónica. Eso lo podemos hacer en estos momentos y evitar hacer cosas como, por ejemplo, espirometrías, que nos sirven mucho en el control de los pacientes, pero en este momento debemos de también evitarlos. La siguiente. Y bueno, siempre hablar con los médicos acerca de las inquietudes acerca del tratamiento. Ya un paciente que es reconocido con asma debe evitar los factores desencadenantes, y como también ya sabemos, no existe un tratamiento específico ni una vacuna para prevenir el COVID-19. Entonces, ahorita la mejor manera de que prevengamos la enfermedad es evitar exponernos al virus y evitar salir y evitar estos contagios. Si tenemos síntomas, consultar al médico. Aquí en el caso del asma, pues bueno, sabemos una crisis también nos puede ocasionar falta de aire, nos puede ocasionar tos, nos puede ocasionar silbidos. Y aquí la diferencia en un paciente con COVID, pues un paciente con COVID va a empezar con un cuadro respiratorio acompañado de un cuadro infeccioso. Esto es, el paciente tiene fiebre,
La tos va a ser diferente a la que tienen los pacientes cuando tienen una crisis de asma, y eso el paciente con asma ya lo identifica bien. Igual las sibilancias o este ruido que ocurre en el pecho porque se cierran los bronquios, tampoco se ha visto que ocurra en pacientes exclusivamente con infección por SARS-CoV-2. Entonces, esas son las diferencias que podemos tener cuando el paciente tiene una crisis de asma o bien cuando ya tiene un cuadro infeccioso que se acompaña de fiebre en el caso de tener una infección por COVID-19. En esta época ya es difícil que encontremos otras infecciones virales, por eso ante cualquier dato de cuadro infeccioso, el paciente debe de consultar al médico, ¿no? Porque hay que descartar en este momento que tenga una infección, una enfermedad de COVID-19. La siguiente, por favor. Y bueno, también es importante esta parte del apoyo emocional. Todos en esta pandemia, pues es natural que sintamos este estrés, ansiedad, miedo, preocupación, ¿no? Sobre todo porque es una enfermedad nueva, es un virus nuevo que no conocemos bien y que pues no tenemos un tratamiento específico y no tenemos una forma natural de prevenirla, o no tenemos una vacuna. Entonces, pues claro que tenemos preocupación de infectarnos, de que una de nuestras personas de la familia esté también enfermo, pero bueno, siempre cada uno vamos a tener diferentes respuestas a esto. Los sentimientos pues cambian constantemente, el tener que estar en aislamiento en casa pues también contribuye a que estas emociones a veces sean diferentes, pero bueno, aquí lo importante es que pues los padres, en este caso con los niños y pues nosotros como los adultos, pues somos los que tenemos que tener esta salud emocional, esta claridad cuando tengamos que reaccionar ante una emergencia, ante una situación de enfermedad en la familia. Entonces es muy importante que busquemos siempre este soporte emocional cuando lo necesitemos. La siguiente. ¿Qué recomendaciones hay? Pues primero, cuidar el cuerpo. Es muy bien sabido que pues el cuerpo, si es un cuerpo sano, si es un cuerpo bien nutrido, pues va a ser menos susceptible a tener enfermedades de todo tipo, ¿no? Entonces se recomienda en estos momentos comer sano, comer balanceado, evitar consumir alcohol, tabaco. El tabaco también ha sido un factor de riesgo muy reconocido, en este caso sí, para tener infección por COVID-19. Entonces es importante que evitemos el tabaquismo y en los niños pues es muy importante que evitemos este tabaquismo que antes llamábamos pasivo, ahora de segundo paso o de tercer paso. Incluso si nosotros dejamos la ceniza en el cenicero, si nosotros fumamos, la casa se va a impregnar de todas estas sustancias que contiene el cigarrillo, y eso pues lo seguimos respirando, eso nos hace daño y eso sí es un factor de riesgo para tener la infección. Otra cosa que se recomienda pues es conectarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, contar nuestras preocupaciones y pues fortalecer en estos momentos la relación familiar. También es muy importante tratar de tomar descansos. Esto significa, pues, aunque estemos en casa, podemos estar haciendo actividades que no necesariamente nos hacen descansar. Estamos mucho tiempo en la televisión, mucho tiempo viendo redes sociales. En realidad, dentro de casa también tenemos que tomar este tiempo para relajarnos. Podemos hacer ejercicio en casa y, de hecho, pues también se recomienda hacer actividades que habitualmente, por ejemplo, no hacemos dentro de la casa, pero que ahora las apliquemos, y hacer también actividades que disfrutemos dentro de nuestro hogar, y eso va a hacer que tengamos menos tensión en general. La siguiente. Y bueno, pues informarnos, esto también es importante, escuchar o leer de fuentes oficiales, cuidar los rumores, especialmente todo lo que vemos en las redes sociales, porque pues no necesariamente son cosas ciertas. Hay que evitar mucha exposición a las noticias, esto es definir momentos en el día para escuchar o leer noticias, porque si estamos todo el día escuchando cosas malas, ¿no?, que vemos normalmente en estos días en relación a la pandemia, pues eso también hace que generemos estrés. Y una cosa importante en los niños, pues es que siempre transmitimos, los adultos, los padres, transmitimos a los hijos pues lo que sentimos, ¿no? Entonces, si estamos en una situación estresante dentro del hogar, eso lo transmitimos a los niños y hacemos que pues también ellos estén estresados, hacemos que ellos también se sientan más preocupados, no los informamos. Es muy importante platicar con los niños y decirles lo que está pasando. Ellos ya ahora tienen un poco más de idea, desde no ir a la escuela, desde
tener clases en línea, su vida pues ha cambiado también de forma importante. Entonces es relevante que estemos informándoles día con día cómo van las cosas para que ellos también sepan cómo vamos a ir actuando día con día, ¿no? Pero es muy importante que nosotros, los adultos, pues transmitamos esta tranquilidad a nuestros pequeños en casa. Y obviamente pues buscar ayuda si la necesitamos. Actualmente pues ya hay muchas redes de apoyo también psicológico que eso permite que a distancia podamos tener este apoyo para nosotros y para nuestras familias. La siguiente, por favor. Bueno, pues esta es la última. Muchas gracias por su atención.